parecidos y fue un hombre que conocía mucho del tema. Yo en lugar de leer esto voy a pasar a lo siguiente, porque voy a ir detallando un poquito estas cosas que corresponden a cuál es la idea, el concepto con el que el ingeniero se maneja. Por favor, pasar a la siguiente, Eduardo. El primer punto que ponía Ibertero es que el edificio y la estructura tienen que ser lo más liviano posible. Esa dice la regla número 1. ¿Por qué? A ver, el edificio está introduciendo una aceleración, perdón, el terremoto introduce al edificio una aceleración en la base. ¿No? Supóngase en una componente horizontal, están las tres, componentes horizontales, verticales, pero bueno, una aceleración horizontal. El edificio tiene una masa y ustedes saben que por la segunda ley de Newton las fuerzas que se producen son proporcionales a la aceleración y a la masa. O sea, si nosotros tenemos una masa más grande, bueno, las fuerzas sísmicas van a ser más grandes y vamos a tener que poner mayor armadura, mayores dimensiones, vamos a tener más problemas. O sea, si la estructura es lo más liviana posible, vamos a tener menos problemas estructurales que si la estructura es pesada. Acá yo ponía el ejemplo del Hospital Olive View, que yo les mencionaba recién. A ver, pasar a la siguiente. Creo que tenemos la fotografía acá a mano. Ahí está, por ejemplo, fíjense, ese techo caído de hormigón armado, estaba sostenido sobre columnitas y todas las ambulancias abajo. Durante el terremoto se cayó y las ambulancias quedaron inhabilitadas justo cuando se precisan, porque hay que trasladar a la gente herida al hospital, que dicho sea de paso, el hospital también se dañó, así que también quedó fuera de lugar. Si ese techo se hubiera hecho con un tingladito metálico, nada de esto hubiera ocurrido. Eso fue una fuerza muy grande, porque la masa era grande, con unas columnitas pequeñas que no la soportaron y hizo colapso. Este hospital, como les decía, lamentablemente fue un catálogo de cosas que no hay que hacer, porque había varias cosas que... Pasa al siguiente, por favor, Eduardo. Bueno, simetría y regularidad. Esto es muy importante. El edificio tiene que ser simétrico, debería ser simétrico, simple, simétrico y regular, tanto en planta como en altura. Las irregularidades y asimetrías conducen a edificios inseguros. La simetría en planta ayuda a reducir los efectos indeseables de la torsión. Yo les voy a mostrar una fotografía, unos gráficos, unos dibujitos del ingeniero Luis de Canini, publicó en el año 1982. El ingeniero de Canini es muy didáctico y me gustaron los dibujitos, por eso los mantengo acá. Pasa, por favor, a la siguiente, Eduardo. Fíjense, el tema simetría y regularidad. Esta es un ejemplo de lo que sería una estructura regular. Fíjense que en planta es regular, es un cuadrado, es simétrico, es simple, no tiene variaciones bruscas de rigidez, de dimensiones, tanto en planta como en altura. En altura también, fíjense que se mantiene todo regular. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Los efectos torsionales van a ser muy pequeños, la torsión es un problema grave en estructuras sismorresistentes, se trata de evitar la torsión global, digamos, del edificio. Se va a poder calcular bien, va a ser seguro, todo eso. Pasar a la siguiente, Eduardo. La siguiente es un ejemplo de lo que podría ser una estructura irregular, tanto en planta como en altura. Fíjense, en planta tiene una forma de L, o sea, digamos, una parte de ella tiene un ancho muy, digamos, una profundidad muy larga, así en horizontal, y la otra muy pequeña, o sea que los periodos de vibración de esas dos partes, de esos dos, van a ser muy diferentes. Esto va a tener efectos torsionales muy importantes. En altura hay una también. Fíjense que las plantas superiores son más rígidas, en las inferiores son más flexibles, hay variaciones bruscas. Bueno, todo esto hace que haya efectos torsionales elevados, va a haber concentraciones, clasificaciones y de daños, el análisis va a ser complicado, la estructura va a ser cara para colocar y al final la construcción va a ser insegura, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, este histograma también lo hizo De Canini. Acá, digamos, en el eje vertical está la probabilidad de falla. Abajo 0 significa que no va a fallar nunca, y el 1 que está arriba que seguro falla. Entonces, y acá en horizontal está la aceleración del terremoto comparado con la aceleración del terremoto con el que se diseñó la estructura. O sea, el 1 sería cuando, el primer puntito ahí, cuando lo agarra un terremoto igual al terremoto de diseño.
Y fíjense, la curva que está más abajo es la que corresponde a una estructura que es regular y con una buena construcción. Entonces, fíjense, la probabilidad de falla va aumentando a medida que aumenta la severidad del terremoto, pero lo hace de una forma gradual, este, digamos, con probabilidades bajas de falla. En el otro extremo, la curva superior de todas es una estructura muy irregular y con defectos constructivos. Entonces, fíjense que apenas empieza a crecer un poquito la aceleración, ya la probabilidad de falla se acerca casi a 1, o sea, seguro que eso va a fallar. Y después están los casos intermedios de estructuras intermedias o muy irregulares. Pasa a la siguiente, Eduardo. Bueno, una cosa que se hace es de fijar objetivos de desempeño estructural. O sea, no basta con decir, bueno, este es el terremoto de diseño, usted calcule las cosas para que no se rompa con este terremoto, se rompa con este. Sino que hay que decir cómo queremos que se comporte la estructura. Por ejemplo, una podría ser que para sismos frecuentes que se pueden dar cada 2 años, una cosa así, 5 años, un año, bueno, se admite, ahí la estructura no tiene que fallar, evidentemente, pero también los elementos no estructurales no tienen que fallar, que son los elementos no estructurales, todo lo que no forma parte de la estructura, los muros, los cerramientos, los revoques, los pisos, los vidrios, etcétera. Tampoco tiene que haber daño a los equipos que están ahí en el edificio o a las personas que ocupan el edificio. Entonces, para sismos frecuentes, tendríamos que pedir que eso funcione todo bien. Para sismos más raros ya, de mayor intensidad, bueno, se va a pedir que no haya daño estructural. Se admite que puede haber daño no estructural, que haya que reparar revoques, pinturas, arreglar algún vidrio, pero no que haya daño estructural. Y por ejemplo, para sismos ya excepcionales, bueno, ahí se puede admitir que haya daño estructural y daño no estructural, por supuesto, pero bueno, se trata en todos los casos de evitar el colapso y la pérdida de vidas humanas en el momento del terremoto. A ver, pasemos a la siguiente. Aquí hay unos niveles de desempeño. Bueno, esto aquí ya, yo describo esto después en la siguiente transparencia, le voy a contar de dónde sale, pero por ejemplo, se han definido un comité en los Estados Unidos, definieron, por ejemplo, 4 niveles de desempeño. Uno que le llaman completamente operacional. ¿Qué significa? Que después del terremoto no va a haber daños. El servicio se puede continuar, la construcción puede seguir sirviendo como antes, operar igual, no hay daño estructural, la respuesta es elástica y puede haber daño no estructural, pero de poca importancia. El siguiente nivel, que le llaman nivel operacional, donde la mayor parte de las funciones se pueden resumir inmediatamente después del terremoto. Se puede seguir usando el edificio, si es un hospital, una central de comunicación, lo que sea, se puede usar. Puede haber reparación de elementos no estructurales, pero no hay un daño estructural o no hay un daño significativo en la estructura. El siguiente nivel de desempeño, que le llaman seguridad de vida, esto es una traducción del inglés, digamos, pero es uno en que se admiten que haya daños moderados. Se trata de evitar la pérdida de vidas. Puede haber daños en las componentes no estructurales y puede haber daños en la estructura también, pero la estructura tiene que permanecer estable. Después del terremoto se puede analizar, podría ser que la estructura pueda ser reforzada, reparada y el edificio pueda funcionar. Y el último nivel de desempeño que pone acá, que le llaman colapso próximo al colapso, bueno, es cuando ya el edificio va a colapsar. Lo que se trata en todo caso de evitar el colapso en el momento del terremoto, aunque haya grandes daños estructurales y no estructurales y el edificio no sirva más y haya que demolerlo. Pero se trata siempre en última instancia de preservar que no haya colapso inmediato para evitar la pérdida de vidas. Eduardo. Pasemos a la siguiente, por favor, Eduardo. Fíjense, también el anterior. El comité definió 4 tipos de terremotos, por ejemplo, hacer un ejemplo acá, para armar esta matriz de objetivos de comportamiento. Un terremoto que llaman frecuente, que es aquel que tiene un 50% de probabilidad de excederse alguna vez en 30 años, o sea, equivale a un terremoto que más o menos el periodo de retorno será del orden de 43 años. Otro que le llaman ocasional, que es un periodo de retorno del orden de 72 años. Raro, un periodo de retorno del orden de 475 y muy raro uno del orden de 970 años. Entonces, con estos 4 terremotos y con esos 4
condiciones de desempeño, arma una matriz de objetivo de comportamiento. Entonces, si pasamos a la siguiente, Eduardo, ya completa este punto, la matriz sería así. Por ejemplo, fíjense, aquí en columnas están los 4 tipos de terremotos: frecuente, ocasional, raro, muy raro, y los niveles de desempeño están en columnas, perdón, en filas están esos terremotos, y en columnas los niveles de desempeño. Completamente operacional, seguridad de vida y colapso próximo. Y entonces, por ejemplo, para edificaciones básicas, que llamamos, por ejemplo, edificaciones para las construcciones comunes, seguirían donde va la letra B. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para los terremotos frecuentes, se pide que esté completamente operacional, que no haya daños no estructurales y se pueda utilizar como antes, como antes del terremoto, después del terremoto. Para un sismo ocasional se pide que esté en el nivel de desempeño operacional. Ahí se admite, para ese tipo de sismos, que puede haber daños, por ejemplo, en revoques, pinturas, en vidrios reparables, que la estructura no falle, que el edificio se pueda seguir usando. Después, por un terremoto muy raro, piden el nivel de desempeño seguridad de vida, y para un muy raro ya el nivel de desempeño colapso próximo, ¿no? En tanto que, por ejemplo, para edificaciones esenciales, a ver, las construcciones que en ocasión de un terremoto tienen que funcionar porque tienen que proveer asistencia a toda la gente, esas tienen un nivel más exigente, digamos, de requerimientos. Por ejemplo, se pide que esté completamente operacional no ya para el edificio, el terremoto frecuente, sino también para el ocasional. Que esté operacional para el raro y que la seguridad de vida sea para el edificio muy raro, para el sismo muy raro, se baja. Y bueno, finalmente, los que están marcados con C son edificaciones que tienen que ver con la seguridad, que son críticas para la población, como puede ser centrales nucleares, represas, etcétera, donde el nivel es mucho más exigente, todo un periodo de recurrencia de casi 500 años, digamos, que esté operacional para los muy raros y así. Bueno, pasa a la siguiente, Eduardo. Bueno, esto es un poco lo que se trata de plantear. A ver, ¿qué es lo que se pide a la estructura? La estructura tiene que tener varias características. Yo acá he resaltado resistencia, rigidez, ductilidad, tenacidad. Resistencia significa que pueda soportar tensiones sin romper. Eso tenemos una idea clara de lo que es resistencia. A ver si pasas a la siguiente, Eduardo, por favor. Acá una estructura frágil se comporta así. Si yo grafico en vertical la fuerza aplicada y en horizontal el desplazamiento que sufre la estructura, por ejemplo, bueno, ustedes han hecho en física los ensayos con el resorte, donde ponían fuerza y medían desplazamiento y trazaban esa recta que está allí. ¿Qué significa que el material sea elástico, como dice ahí? Significa que si yo la fuerza es cero, el desplazamiento es cero, y a medida que aumenta la fuerza, el desplazamiento se va moviendo por la línea que está en azul, por esa recta. Si yo descargo, quito la fuerza, el desplazamiento vuelve a cero. Eso significa que sea elástico. El trabajo que hace la fuerza con que estoy deformando la estructura se almacena en forma de energía potencial elástica y se puede recuperar cuando yo quito la fuerza. Yo decía, elástico lineal significa que cuando avance la fuerza y el desplazamiento se va a mover por esta línea recta. Eso significa que sea lineal. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que alcance este punto U, que es el punto último que alcanza. Aquí se rompe la estructura, acá colapsa, es una estructura frágil. Por ejemplo, el vidrio es frágil. Yo lo voy cargando y hay un momento en que se rompe y se acabó. Y esta, que es la carga última, es lo que se llama resistencia. Es resistencia la carga última que resiste la pieza. D sub U es el desplazamiento último. Y en este mismo gráfico he indicado acá el concepto de rigidez. Rigidez es la pendiente de esta recta. Una estructura rígida se deforma poco frente a una carga. Si esta, por ejemplo, la pendiente fuese mayor, si la recta fuese más empinada, acá más vertical, para la misma fuerza se va a deformar menos que esta otra. Y al revés, si la rigidez es menor, o sea, perdón, más que acá, si la curva fuese más aplanada, para la misma fuerza vamos a tener un desplazamiento mayor. O sea, poca rigidez es lo mismo que
Esto, presentado, la estructura tiene que tener resistencia y rigidez suficiente. Eh, el siguiente punto que yo marqué es el de la ductilidad. Para eso tengo que ir a otro tipo de estructura, la que se llama estructura dúctil. Hay materiales que se comportan como veníamos haciéndolo ahí, ¿ven? Tenemos fuerza de desplazamiento, avanza así, y al llegar a este punto, marcado con Y, que se llama punto de sedimento, punto de fluencia, el material comienza a deformarse plásticamente, sufre grandes deformaciones, pero sin romper. Recién va a romper, por ejemplo, acá. Acá sí se produce la ruptura, el punto último de material, ahí se produce el colapso. Entonces la fuerza, bueno, en este caso yo dibujé que la fuerza FI y FU son iguales, o sea que la resistencia sigue siendo esta. Y el desplazamiento, este es el desplazamiento de fluencia y este es el desplazamiento último. Entonces el concepto de ductilidad es que se designa con la letra mu, desplazamiento máximo que nosotros dividido el desplazamiento de fluencia. O sea, una ductilidad de 2 significa que la estructura va a poder deformarse plásticamente corresponde al punto de fluencia, sin sufrir daños. Bueno, en estas estructuras hay muchas estructuras que tienen comportamiento plástico. El acero dúctil, acero común, no endurecido, es un material dúctil. Se puede formar mucho, como un chicle, sin romperse plásticamente. Bueno, a ver, entonces, si vamos a ver, esperen un poquito. Y el último punto que yo marqué la tenacidad, se refiere a lo siguiente, esa curva que yo mostré recién era una curva monótonamente creciente, acá esto va creciendo. Remoto, para un lado y para otro. Entonces, fíjense, aquí hay un ensayo sobre un modelo de laboratorio. El centro de coordenadas está aquí, el eje horizontal son desplazamientos, el eje vertical son cargas. Entonces, inicialmente esto se mueve en el periodo elástico, como dijimos acá, esta recta, y oscila, porque aquí las deformaciones van variando, son cargas cíclicas, en un sentido y en otro. En un momento dado se empieza a plastificar la estructura y se deforma. Acá la rama plástica tiene un endurecimiento horizontal, y después, bueno, y esto va progresando así. Entonces, después de varios ciclos, tenemos un comportamiento así. Entonces, fíjense, después de varios ciclos de carga y descarga donde hay deformaciones plásticas, la resistencia, que sería la carga máxima que alcanza, va disminuyendo, fíjense, con el correr de los ciclos de carga y descarga. Y la rigidez también, la rigidez que era esta, ya para los siguientes ciclos va achicándose más. Entonces, a ver, la tenacidad es la capacidad de la estructura de mantener la rigidez y la resistencia posible. Eso se degrada porque, bueno, si esto es hormigón armado, por ejemplo, cuando plastifique, ¿qué pasa? El acero, que es esencialmente dúctil, va a deslizarse y deformarse plásticamente, va a deslizar sobre dentro de la vaina que le ofrece el hormigón. El hormigón en compresión se va a aplastar, va a haber bueno, algún desgranamiento. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas va deteriorando internamente la estructura y disminuye por eso su rigidez y su resistencia. Entonces, la tenacidad sería tratar de que con pocos ciclos de carga y descarga no se achique demasiado la rigidez y la resistencia, porque vamos a tener un problema. Eso es los 4 puntos. Y bueno, volviendo entonces a los objetivos de desempeño que yo decía, para sismos no intensos, el comportamiento va a ser un comportamiento elástico. Esto se va a mover por acá. Nos interesa esencialmente la rigidez. ¿Por qué? Porque si se deforma poco, los elementos no estructurales, que generalmente son frágiles, todos los reboques, vidrio, etcétera, no van a sufrir daño. Ya para sismos de mayor intensidad ya interesa ver cuál es la resistencia, porque acá la estructura, si es elastoplástica, va a empezar a plastificar. Entonces pedimos rigidez y pedimos resistencia, ¿no? Y ya para sismos ya más intensos, ya la estructura puede desarrollar deformaciones plásticas. Esto es importante porque
Fíjense, toda el área que se puede encerrar debajo de esta rama plástica es energía que se disipa en forma de calor. La deformación plástica produce calor que se disipa al medio ambiente. Entonces, en lugar de ser una energía que queda en la estructura como un péndulo vibrando como sería en la rama elástica, esto ayuda a disipar la energía del terremoto. Eh, bueno, bueno, permitir la disipación de energía, lo que decíamos recién. Frente a terremotos fuertes se admite que la estructura incursione en el rango de deformaciones plásticas sin romper ni colapsar. Eh, bueno, la ductilidad es una medida de las deformaciones plásticas. El trabajo de deformación plástica disipa la energía del terremoto. A ver, lo que yo les decía, si nosotros queremos que para un terremoto, digamos, intenso, la estructura permanezca en el rango elástico, vamos a tener que dar una resistencia muy grande acá, o sea, hay que poner una estructura con mucho hierro, con muchas dimensiones para que se comporte en forma elástica. La estructura va a salir muy cara y permitiendo que esto plastifique, si nosotros podemos controlar que la ductilidad no exceda los valores máximos que puede tener la estructura, esto no pierde seguridad la estructura y nos permite dimensionar con fuerzas menores y una estructura más barata, por así decirlo. Después de un terremoto intenso vamos a tener daño estructural porque va a haber deformaciones plásticas en parte de la estructura, pero eso es posible, puede ser reparado o reforzado y la estructura seguir funcionando. Bueno, los materiales, hay que usar materiales adecuados para que, si nos interesa que la estructura pueda disipar energía, a ver, los materiales de construcción puede disipar energía. Bueno, el acero no endurecido es elastoplástico por excelencia, o sea, proporciona prácticamente digamos, el trabajo elastoplástico. El hormigón, a ver, que acompaña, por ejemplo, el acero. Si se construye adecuadamente, se puede deformar plásticamente, puede acompañar al acero al formar, por ejemplo, esas rótulas plásticas que yo mencionaba. Si no se construye adecuadamente, no lo es. El hormigón solo es un material que no es dúctil, es un material frágil, pero hay que construirlo bien. Se debe cuidar la calidad de los materiales, las cuantías. Cuantías significa cuánto es el área de acero en proporción al área de hormigón que hay. No pueden ser muy elevadas, etc. Y el estribado. Hay que colocar una densidad de estribo suficiente como para permitir que el hormigón pueda acompañar al acero en ese trabajo de formarse plásticamente. Entonces el hormigón armado puede ser, si está bien hecho, se puede ser un material que disipe energía. La mampostería armada también puede trabajar satisfactoriamente en este sentido. Bueno, estas propiedades que yo mencioné, rigidez, resistencia, ductilidad, tenacidad, tienen que estar distribuidas en forma continua y uniforme, ¿sí?, en la estructura. Un poco lo que dijimos hace un rato. La discontinuidad en estas propiedades va a conllevar la concentración de deformaciones y de daños. Fíjense, aquí estas fotografías son de Concepción del año 2010, ese terremoto que también mencionamos. Fíjense, aquí por ejemplo hay un edificio que acá no se alcanza a ver por este árbol acá adelante, pero el edificio viene hasta acá y en este piso se achica hasta acá y en este otro piso se reduce todavía. Y fíjense dónde se han producido los daños. Se ve a simple vista los daños se produjeron en esas zonas. Igual que este otro edificio, fíjense que aquí hay un cambio brusco en las dimensiones del edificio y de nuevo aquí tenemos una línea de daños que se produce ahí. Por lo que decíamos acá, es importante la continuidad y uniformidad de las propiedades estas que hemos mencionado, la rigidez, la resistencia, la ductilidad. Se trata de evitar que los ingenieros llaman piso flexible. El piso flexible se da cuando en un piso cambia bruscamente la rigidez o la resistencia del edificio. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una estructura de vigas y columnas que aquí está rellenado con mampostería. Bueno, esto acá, estos pisos son más rígidos que este acá, se deforman más que esto. Entonces, este piso pasa a ser un piso flexible. O sea, hay un cambio brusco acá, porque todo esto es muy rígido y acá de golpe pasa a ser flexible. Esto puede estar en la planta baja o en cualquier piso, no es que tenga que estar en la planta baja. Bueno, esto acá ocurrió, por ejemplo, en el número 2 en San Juan, en la ciudad de San Juan, en 1977, en un edificio como este, de 4 plantas, donde abajo había estacionamiento de automotores, ingreso, etc., y arriba
relleno con mampostería. Y hubo daños aquí en estas columnas, eso se pudo después, posteriormente, reforzar y rehabilitar, pero el piso flexible es algo que hay que evitar. Esto también es de Chile, del año 2010, Concepción, ustedes fíjense el mismo diagnóstico que acabamos de hacer, ¿sí? Otra cosa que se trata de evitar es lo que los ingenieros llaman columna corta. La columna corta se da cuando una columna que ha sido calculada para trabajar con toda su longitud, de hecho, se la rellena parcialmente con alguna mampostería, por ejemplo, esto acá, fíjense, esta estructura, esta columna con estas vigas formaban un pórtico, que así se llama la unión de vigas y columnas, que es el elemento resistente en este sentido para el terremoto. Y se calculó como una columna con esta longitud. Después, posteriormente, se rellenó con mampostería, acá simplemente para poder poner estas ventanas, etc. ¿Qué pasa? La mampostería no se tuvo en cuenta en el cálculo, pero de hecho está y rigidiza esta parte. Y la columna lo único que se puede deformar es esto. Y si eso ocurre, esto se va a romper por corte. Esta falla 45 grados es una rotura por corte que se da acá. Entonces, toda vez que hay columna corta, esto va a fallar. No quiere decir que la columna no pueda ser corta, pero el ingeniero tiene que saberlo y tiene que calcularla como columna con esta longitud de entrada. Si lo hace con esta longitud, tenemos este problema que estamos apuntando ahí. Bueno, el ítem regularidades sobre resistencia. Bueno, aquí, por ejemplo, esto estaba tomado de la norma IMPRESIRSOC del año 1972-83. Después, unos años más tarde, se eliminó este índice, pero el concepto se sigue manejando de otra manera. Pero la idea es la siguiente. Aquí, por ejemplo, está indicado cuál es la resistencia requerida en blanco por el terremoto para esta estructura. Entonces, nosotros tenemos que proporcionar esta resistencia por las fuerzas sísmicas que tiene el edificio para ser calculado, y se proporciona una resistencia que podría ser un poco parecido a esto. Pero fíjense en este dibujito, por ejemplo, esto es un pórtico y acá esto se rellena con algún tabique. Entonces, en estos dos pisos la resistencia va a ser más alta que la que era inicialmente. Entonces, fíjense, lo que está acá es la resistencia disponible, real, y entonces se hace la relación entre la resistencia existente y la resistencia requerida. Este es índice de roce de medio de todos. Bueno, si el menor debido al promedio es 1, significa que en todos los pisos tenemos el mismo índice de sobreresistencia, estamos acá, y el histograma de fallas baja mucho. En cambio, si este índice se va achicando, significa que, por ejemplo, el menor índice de sobreresistencia que es ese, comparado con el promedio que sale de esto, es bajo, el histograma de falla aumenta. Bueno, otra cosa que se hace es evitar la torsión. Aquí hay un gráfico también. Bueno, las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masa, sería el centro de gravedad de la planta del edificio, y el centro de rigidez es donde actúan todas las fuerzas reactivas de la estructura del edificio. Si no coinciden, esta excentricidad provoca un momento de torsión, un momento torsor que se agrega al corte en esta planta, y el momento de torsión es un problema para las estructuras antisísmicas. Se trata de evitar todo lo posible. Bueno, entonces esas son básicamente un poco las cosas que el ingeniero toma en cuenta a la hora de diseñar una estructura para que sea sismo resistente. Hay otras cosas que se pueden hacer, que es tratar de controlar la respuesta, usar dispositivos especiales que se colocan para, por ejemplo, hay dos tipos básicos: aisladores de base o disipadores de energía. Los aisladores de base son dispositivos que se colocan entre la estructura y la base. ¿Cuál sería la idea? Evitar que todas las aceleraciones que el sismo está introduciendo en la base se transmitan a la estructura. Entonces, de esta manera, si nosotros podemos evitar ese nivel de aceleraciones, la estructura va a estar sometida a fuerzas menores y bueno, va a ser más barata para construir, etc. Bueno, los dispositivos disipadores de energía se colocan para ayudar a disipar la energía. Así como nosotros dijimos que el trabajo plástico de la estructura sí entra en el rango plástico, sí, disipadores fuera de la estructura que ayuden con el mismo sentido. Bueno, por ejemplo, hay muchos tipos de aisladores de base: aisladores friccionales, sistemas pendulares, esto como una superficie cóncava que se mueve sobre
una esferita. Hay aisladores elastoméricos, como los que se usan en los apoyos de puentes, dispositivos con resortes metálicos, etc. Y los dispositivos disipadores de energía también los hay de distintos tipos. Aquí he mencionado algunos. Básicamente, por ejemplo, pueden ser, qué sé yo, barras de acero que se forman plásticamente, que se colocan así como diagonales o se colocan agregando la estructura. Bueno, bueno, aisladores de base. Este edificio está ahí en el campus de la Facultad Regional Mendoza. Creo que hay 3 edificios estos, si no estoy mal informado, eran para residencia estudiantil, no sé si ha cambiado el uso, y uno de ellos se construyó con aisladores de base. Esto fue un trabajo de tesis de Miguel Tornelo. No sé si Miguel estuviera aquí, a lo mejor podría aportar más sobre eso. Gustavo seguramente puede hacerlo también, porque también ha trabajado en estos temas. Es el primer edificio del que yo tengo noticias que se hace con aislación de base en Argentina. En otros países estos dispositivos se usan más, los aisladores de base o los disipadores de energía, pero bueno, en nuestro país está un poco incipiente el uso de esto, y este es el primero que está allí. Y bueno, sirve para, allí lo están estudiando en la Facultad Regional Mendoza. Yo no tengo información, pero seguramente han podido relevar movimientos sísmicos en el edificio y en los otros edificios testigos que están hechos con una construcción tradicional, para ver un poco cómo es el comportamiento de uno y otro. Y bueno, y finalmente quiero mencionarles que un poco las normas que nosotros utilizamos, que son las que están marcadas aquí en verde. Después del terremoto de 1944 se creó el Consejo de Reconstrucción de la ciudad de San Juan. En esa época, bueno, en la década del 50, más o menos recuerdo, estaba un código de edificaciones de la ciudad de Mendoza. La municipalidad de Mendoza tenía un código de edificaciones. En el año 64 se crea el CONCAR, Consejo Nacional de Reconstrucciones Antisísmicas y Reconstrucción de San Juan, que genera el código CONCAR 70, que de alguna manera incorporó cosas nuevas con respecto a los códigos existentes, como de la Municipalidad de Mendoza. En el año 72 se crea el INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, sobre la base de lo que era el Consejo Nacional de Construcción. Comienza con su tarea de elaboración de normas argentinas antisísmicas. Se generan las NA80, normas argentinas antisísmicas 80. ¿Qué sucede? En el INTI se crea el Comité CIRSOC, el Centro de Investigaciones de Reglamentos de Seguridad de Obras Civiles, que a principios de la década del 80 comienza a sacar una serie de reglamentos que vienen a llenar un vacío que arrastrábamos en varios reglamentos que había ya en la década del 60 con el PRAE y otras cosas. Fueron bastante evolucionados para su momento, pero bueno, precisaban una actualización. Y el CIRSOC arranca con un paquete de reglamentos nacionales de seguridad de obras civiles, y el reglamento 103, que trata de construcciones sismo resistentes, lo hace en conjunto con el INPRES. Entonces el INPRES, que bueno, venía desarrollando sus reglamentos acá, ahora conjuntamente con el CIRSOC trabajan y sacan los reglamentos INPRES CIRSOC 103, que es como se denomina el reglamento de construcciones antisísmicas. Están las versiones de 82-83, después modificaciones del 91, y después ya en este siglo, en el año 2005, más o menos, se comenzaron a revisar y actualizar estos reglamentos, y hay sucesivas apariciones, 2013, 2015, 2018. ¿Por qué? Porque este reglamento tiene varios volúmenes. Bueno, el primer tomo trata sobre principios generales para construcciones antisísmicas. La parte 2 trata de estructuras de hormigón armado, la 3 estructuras de mampostería, después estructuras de acero, etc. Hay un volumen para cada tipo de construcciones. Bueno, estos están actualmente en permanente revisión. Las normas tienen que ser revisadas, no es una cosa cerrada para nada. Como yo les decía, con cada terremoto nuevo aprendemos agujeros que teníamos en nuestras técnicas constructivas, que no lo habíamos notado y que se van mejorando el estado del arte. Entonces, o sea, yo con esto termino la charla. Bueno, gracias. Bueno, a Victorio, un aplauso por la calidad y por el